Soy Isabel, tengo 25 años. Vivo en Guadalajara, México con mi mamá y mi hermana mayor, Carmen, que es 3 años mayor que yo. Nuestro padre murió cuando éramos pequeñas y desde entonces nosotras tres nos hemos cuidado mutuamente. Mi madre trabajaba en una fábrica de textiles, Carmen en la misma fábrica, y yo en un pequeño salón de belleza. Nuestras vidas eran modestas, pero nos manteníamos a flote. Ahorrábamos cada centavo para cubrir los gastos básicos. Todo cambió cuando Carmen anunció que se casaría. Su prometido era Diego, un chico del barrio que conocía desde la secundaria. Diego era muy ambicioso. Aunque venía de una familia humilde, había logrado establecer su propio negocio de entregas a domicilio, el cual le daba buenos ingresos. Parecía el hombre ideal, cariñoso, atento y con grandes planes. Decidieron casarse en la Ciudad de México, en un hotel de lujo, algo que nos sorprendió mucho. Nunca imaginamos que podríamos permitirnos algo así. Mi madre, ya mayor, empezó a tener problemas de salud, por lo que Carmen y yo decidimos que dejara de trabajar. Todo el peso económico recayó sobre nosotras. Le dije a Carmen, no te preocupes por mis planes de matrimonio. Ahora lo más importante es ayudarte. Mi boda puede esperar. Éramos muy unidas y su felicidad era mi prioridad. Diego visitaba nuestra casa a menudo, cenaba con nosotras y nos hicimos buenos amigos. A veces me invitaba a salir con ellos y yo aceptaba encantada. La boda fue un sueño. Recuerdo a Carmen con un hermoso vestido de novia con un corsé de pedrería y un largo velo de encaje que caía hasta el suelo. Parecía una reina. Sus delicados zapatos de tacón alto le daban un toque de gracia. La ayudé a abrochar el corsé y mis manos temblaban de emoción. Nos reíamos imaginando cómo luciría en su noche de bodas. En ese momento sentí algo nuevo por primera vez, algo prohibido, como si el contacto con su corsé me transmitiera parte de su nerviosismo y anticipación. Después de la boda, los recién casados se fueron de luna de miel. Mi madre y yo la llamábamos a diario, y por su voz sabíamos lo feliz que era. Su euforia me contagió. De repente me di cuenta de que yo también quería ese tipo de amor, de devoción y adoración. Cuando regresaron, nuestra relación se hizo aún más cercana. Diego me trataba como a su propia hermana, me ayudaba con las compras para la casa. Incluso me prometió que me encontraría un buen partido. Isabel, eres una persona increíble. Me aseguraré de que encuentres a alguien digno para que seas tan feliz como mi Carmen. Te mereces lo mejor, me decía. Para entonces mi madre estaba muy débil. Su enfermedad avanzaba y apenas podía mantenerse en pie. Diego y yo empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Él venía a menudo a casa mientras Carmen estaba en el trabajo. Me decía lo cansado que estaba, que Carmen se había vuelto un poco distante. Yo lo atribuía a su embarazo, que llegó muy rápido, y trataba de apoyarlo. No entendía lo que realmente pasaba. Estaba segura de que eran felices. Una noche, cuando Carmen ya dormía, Diego se acercó a mí para hablar. Isabel, no puedo más con esto, me dijo con los ojos llenos de tristeza. Carmen me rechaza. Dice que está cansada, que el embarazo es duro, pero siento que simplemente no quiere estar conmigo. Estaba en shock. No podía creer lo que escuchaba. Traté de convencerlo de que todo mejoraría, que Carmen solo necesitaba tiempo. Isabel, no sé qué hacer. La amo, pero no puedo vivir sin intimidad. No puedo. Casi siempre duermo en otra habitación. Tal vez tú podrías hablar con ella. Eres su hermana. Le prometí que lo haría. Al día siguiente llamé a mi madre y le conté lo que estaba pasando. Mi madre, en su sabiduría, llamó a Carmen. Su conversación duró más de 1 hora. Escuché a Carmen llorar. Sentí que el problema no era el embarazo, sino algo mucho más profundo. Mi madre me pidió que regresara a casa para hablar,
así que fui. En casa mi madre me contó que Carmen le había confesado que simplemente no quería eso. Dijo que le dolía y que estaba agotada. Mi madre me dijo que debía hablar con Diego porque si las cosas seguían así, él la dejaría. Me sentí confundida. ¿Qué podía hacer? No me veía en el papel de consejera matrimonial. ¿Cómo podría hablar con él de esas cosas? Pero mi madre insistió. Isabel, tienes que ayudarla. No puedes dejar que Carmen se quede sola. Habla con Diego como su hermana. Tal vez te escuche a ti, me dijo. Regresé a la Ciudad de México. Diego estaba muy deprimido. Estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado. Diego, no sé qué está pasando, pero quiero ayudar, le dije. De repente se volvió y me miró directamente a los ojos. Su mirada estaba llena de dolor y desesperación, pero al mismo tiempo vi algo nuevo, algo que nunca había notado. Su mirada recorrió mi cuerpo. Llevaba un vestido camisón de satén fino que se ajustaba a mis caderas y busto. Sentí un escalofrío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Nunca me había sentido así. Entendí que no buscaba consuelo, sino algo más. Mi hermana no podía darle lo que quería y él lo buscaba en otro lugar. De repente me sentí atrapada en esa casa, en esa situación. Como si fuera parte de un juego extraño donde tenía que decidir qué hacer. Sabía que Diego anhelaba intimidad, y me dio pena por él. Pero no podía imaginar que las cosas llegarían tan lejos. Sentía que la situación era complicada y no sabía cómo salir de ella. Mi corazón latía como loco y tenía miedo de moverme. En ese momento me di cuenta de que mi vida cambiaría y que esa noche sería el punto de no retorno. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Me senté frente a Diego y mis pensamientos revoloteaban como mariposas atrapadas. Estaba asustada, pero a la vez curiosa. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto, un deseo puro e incontrolable, dirigido directamente hacia mí. Me sentí incómoda con mi vestido camisón. La tela de satén, que un minuto antes me había parecido tan cómoda y ligera, de repente se volvió pesada y sofocante. Me cubrí las rodillas, tratando de ocultar el temblor. Isabel, lo siento, supongo que no debí haber dicho eso, su voz era ronca. Pero no puedo seguir así. Carmen me rechaza constantemente. Creo que ya no me ama. Sus palabras me golpearon directo en el corazón. Quería defender a mi hermana, pero algo dentro de mí susurraba, tiene razón. Había visto cuánto había cambiado. Había visto cómo lo evitaba. Me quedé en silencio, tratando de encontrar las palabras adecuadas. En ese momento sentí como si estuviera sola en un campo, con nubes oscuras acumulándose a mi alrededor. No sé qué hacer, dijo y una lágrima rodó por su mejilla. Me siento tan solo. Vacío. Extendí la mano y toqué su hombro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Mi mano estaba caliente y sentí sus músculos tensarse bajo mi palma. Diego, no sé qué decirte. No quiero que se separen, susurré. De repente levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había dolor en ellos, solo anhelo. Alejó mi mano pero no la soltó, en su lugar entrelazó nuestros dedos. Sé que me ayudarás, su voz apenas era un susurro. Sé que no me dejarás solo. No respondí porque no sabía qué decir. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio y él me estuviera tomando de la mano. Su toque era cálido y seguro y me asustaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. Pensé en mi madre, en Carmen, en lo que había prometido. No quería que mi hermana se quedara sola, pero tampoco quería que Diego fuera infeliz. En los días siguientes noté cómo nuestra relación cambiaba. Carmen a menudo estaba de mal humor, se quejaba de náuseas y cansancio.
Y yo empecé a sentirme como su reemplazo. Cuando Carmen dormía, Diego y yo nos sentábamos juntos en la cocina y hablábamos de la vida. Sentía que se acercaba cada vez más a mí. Empecé a usar vestidos de telas ligeras que se ajustaban a mi figura y tacones que me hacían sentir más segura y femenina. Quería que él me notara. Me gustaba cuando me miraba. Un día, cuando Carmen fue al médico para una revisión, nos quedamos solos. Él estaba sentado en el sofá leyendo un libro mientras yo cocinaba. Llevaba un vestido midi de verano con estampado floral. Era sin mangas y su falda ondeaba con cada paso que daba, revelando mis rodillas y pantorrillas. Sentí su mirada sobre mí y mi corazón volvió a latir más rápido. Isabel, ¿te ves tan bien? Su voz era tan baja que apenas pude oírla. Me giré hacia él. Dejó el libro y me miró. Sus ojos estaban llenos de ternura, y sentí que un rubor se extendía por mis mejillas. Gracias, susurré. Se acercó a mí y suavemente tomó mi mano. Su toque era tan cálido que sentí escalofríos por todo mi cuerpo. Lo miré, incapaz de apartar la vista. Puedes ayudarme, dijo y su voz temblaba. Entendí a lo que se refería. Entendí que ya no era solo ayuda, era algo más. Mi corazón martillaba como loco y no podía pensar en nada más que en él. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Mi cuerpo respondió por sí solo a su toque. De repente escuché la puerta abrirse. Era Carmen. Entró y sus ojos se llenaron de horror. Nos miró a ambos y su mirada estaba llena de dolor y traición. Solté su mano como si me quemara. Pero ya era demasiado tarde. Lo había visto todo. Isabel. Diego, ¿qué está pasando aquí? Su voz apenas se escuchaba, y había tanto dolor en ella que quise desaparecer. Quise explicarlo todo, pero no pude. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Me sentí como la peor traidora. Carmen nos miraba a mí y a Diego, y su rostro estaba más blanco que la nieve. Dejó caer su bolso y todas sus cosas se esparcieron por el suelo. Estaba aterrorizada. Entendí que había arruinado su vida. Y lo peor de todo, entendí que no podía arreglarlo. El aire en el departamento se volvió denso y pesado. El tiempo pareció detenerse y los sonidos se desvanecieron. Carmen se quedó en el umbral de la puerta, con el horror congelado en su rostro. Miró nuestras manos a la distancia entre nosotros, que antes parecía tan pequeña y ahora se había convertido en un abismo insalvable. En sus ojos vi todo el dolor, todo su amor y todos mis errores. Parecía una niña pequeña y perdida que de repente se daba cuenta de que el mundo a su alrededor se había derrumbado. Carmen, escucha, no es lo que piensas, comencé a decir, pero mi voz temblaba. No podía mentirle mirándola a los ojos. Me sentí como si me hubieran puesto la máscara de una traidora, y no podía quitármela. Diego se alejó, su rostro estaba pálido. Intentó decir algo, pero Carmen lo interrumpió. Lo vi todo, Diego. Lo escuché todo. No soy sorda ni ciega. Ni siquiera lo ocultaron, su voz era baja, pero tenía una fuerza que me atravesó por completo. Creí que eras mi esposo, mi apoyo, y tú. No terminó la frase, simplemente se dio la vuelta y, conteniendo a duras penas las lágrimas, se fue a su habitación. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas. Me sentía tan avergonzada, tan herida. No sabía qué hacer. Sentía que había arruinado su vida, que había destruido su familia. Isabel, no sé qué pasó. Yo no sé qué me pasó. Diego se quedó en medio de la habitación, con los brazos caídos como un maniquí. Parecía tan perdido. No le respondí. No podía. Simplemente me fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me derrumbé en la cama y lloré. Lloré no por mí, sino por Carmen.
Lloré porque le había causado dolor a la persona más cercana en mi vida. Me sentí tan insignificante. Nunca pensé que podría ser así. Me quedé en mi habitación hasta la noche sin salir. Escuché a Diego tratando de hablar con Carmen, como ella le gritaba, cómo lloraba. Escuché cómo lo acusaba, cómo me acusaba a mí. Escuché cómo él intentaba justificarse, pero sus palabras sonaban vacías. Me sentí como la peor de las traidoras. A la mañana siguiente decidí irme. No podía seguir en ese departamento. No podía mirar a Carmen a los ojos. Recogí mis cosas, le escribí una nota diciéndole que había regresado a casa y me fui en silencio. No me despedí de Carmen ni de Diego. Simplemente me fui como si fuera un fantasma. Cuando llegué a casa, mi madre notó de inmediato que algo andaba mal conmigo. Traté de ocultar mis lágrimas, pero no pude. Isabel, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste tan rápido? ¿Dónde está Carmen? ¿Qué está pasando? Mi madre me bombardeó con preguntas. No pude contener las lágrimas y le conté todo. Le conté cómo Carmen rechazaba a Diego, cómo él se sentía solo, cómo yo intenté ayudar, pero todo había ido demasiado lejos. Le conté cómo Carmen nos encontró y cómo huí. Mi madre me escuchaba, su rostro se volvía cada vez más pálido. Dios mío, Isabel, ¿cómo pudiste, cómo pudieron? Es tu hermana, su voz estaba llena de decepción. No pude responder nada. Sabía que tenía razón. Sentí como si le hubiera roto el corazón. Estaba decepcionada de mí, y eso era peor que cualquier dolor. Sentí que no solo había traicionado a Carmen, sino también a mi madre y a toda mi familia. Unos días después, Carmen me llamó. Estaba muy fría conmigo. Su voz sonaba sin vida. Isabel, sé lo que hiciste. Sé lo que pasó, dijo. No sé cómo volver a confiar en ti. Me traicionaste. Destruiste mi familia. Intenté decir algo, pero ella me interrumpió. No me llames más, Isabel. No quiero verte, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, y el mundo a mi alrededor se derrumbó. Perdí a mi hermana. Perdí a mi familia. Sentí que estaba sola en este mundo y que no tenía a dónde ir. Sabía que era mi culpa y que tenía que pagar por mi error. Pero no sabía cómo. No sabía qué hacer a continuación. Después de esa llamada de Carmen, me sentí como si estuviera sola en medio del desierto sin nadie alrededor. No podía dormir, no podía comer. Constantemente pensaba en Carmen, en su embarazo, en su dolor. Sentía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Sabía que Diego no era un extraño para mí, pero no podía quitarle el marido a mi hermana. Y sin embargo mi alma estaba tan unida a él que no podía dejarlo ir. Mi madre intentaba consolarme, pero sus palabras me sonaban como un eco vacío. Vi la decepción en sus ojos, y eso era peor que cualquier dolor. No podía entender cómo pude hacerle eso a mi hermana. Me decía que tenía que arreglarlo todo, pero yo no sabía cómo. Sentía que había cometido demasiados errores y que no había vuelta atrás. Me encerré en mi habitación, sumergiéndome en mis pensamientos. Pensaba en cómo todo podría haber sido si no hubiera ido a la Ciudad de México. Pensaba en cómo podría haber ayudado a Carmen sin traicionarla. Pero ya era demasiado tarde. Había tomado mi decisión y ahora tenía que pagar por ella. 2 semanas después, Diego me llamó. No quería contestar, pero algo me obligó a tomar el teléfono. Isabel, ¿cómo estás? Estoy preocupado por ti, su voz era baja y llena de preocupación. Estoy bien, Diego. Pero eso no es importante. ¿Cómo está Carmen? No quería hablar de mí. Ella no quiere verme. Solicitó el divorcio. No sé qué hacer. La perdí, su voz temblaba. Isabel, no puedo vivir sin ti.
Yo te amo. Sé que está mal, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras me golpearon directo en el corazón. No podía creer lo que oía. No quería su amor, quería que él estuviera con Carmen. Pero también sabía que no podría dejarlo. Estaba en una encrucijada. Estaba atrapada entre dos mundos, mi hermana y el hombre que amaba. Me senté en mi habitación, pensando en qué hacer. Pensé en Carmen, en su bebé, en cómo se quedaría sola. Pensé en Diego, en su amor, en su soledad. Sentí que tenía que tomar una decisión, pero no sabía cuál. En ese momento me di cuenta de que tenía que volver a la Ciudad de México. Tenía que hablar con Diego, tenía que hablar con Carmen. Tenía que explicarlo todo, tenía que arreglarlo todo. Sabía que sería difícil, pero no podía vivir con ese peso en mi alma. Llamé a Diego y le dije que iría a la Ciudad de México. Él se puso muy feliz. Dijo que me esperaba y que resolveríamos todo. Hice mis maletas y mi madre me preguntó de nuevo a dónde iba. Le dije que tenía que arreglarlo todo, que no podía vivir así. Me abrazó y sentí que creía en mí. Cuando llegué a la Ciudad de México, Diego me esperaba en la estación de autobuses. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Su toque era tan cálido y deseado. Me sentí como en casa. Pero también sabía que estaba mal. Llegamos al departamento. No había nadie. Carmen se había ido. Diego dijo que se había ido a casa de su madre. Sentí que mi corazón se encogía. Sabía que era mi culpa. Debería haber hablado con ella, debería haberle explicado todo. Isabel, no puedo vivir sin ti. Quiero estar contigo, dijo Diego. No sabía qué responder. Sentía que debería estar con él, pero también sabía que debía estar con Carmen. Estaba en una encrucijada. Estaba atrapada entre dos vidas. En ese momento, cuando estaba al límite, sentí que tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir entre mi hermana y el hombre que amaba. Cerré los ojos y vi a Carmen llorando. Vi sus lágrimas. Y entendí que no podía estar con Diego. No podía ser la causa de su dolor. Tenía que dejarlo ir. Diego, no puedo, susurré. No puedo estar contigo. No puedo ser la causa del dolor de Carmen. Me miró y sus ojos se llenaron de dolor. Entendió que había tomado mi decisión. Entendió que no podía estar con él. Me soltó y sentí que mi corazón se rompía. Salí del departamento y fui a casa de mi madre. No sabía qué le diría. No sabía qué le diría a Carmen. Pero sabía que tenía que arreglarlo todo. Tenía que pedir perdón. Tenía que recuperar a mi hermana. Sabía que sería difícil, pero estaba lista para eso. Caminaba por las calles de la Ciudad de México, y cada paso me costaba un esfuerzo inmenso. La lluvia comenzaba a caer, y sentía como las gotas se deslizaban por mi cabello, por mi rostro, mezclándose con mis lágrimas. Parecía un perro callejero que se había perdido en la gran ciudad. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Me sentía tan insignificante, tan indefensa. Caminaba pensando en Carmen. Imaginaba cómo lloraba, cómo sufría. La veía en mis sueños. La veía diciéndome que me odiaba, que le había arruinado la vida. Ya no podía vivir con eso. No podía vivir con ese dolor en mi corazón. Me detuve en un puente y miré el río. El agua estaba oscura y fría, y se veía tan tentadora. Pensé en lo fácil que sería simplemente saltar. Pensé en cómo todos mis problemas desaparecerían. Pensé en cómo sería libre. Pero no podía hacerlo. No podía dejar a mi madre. No podía dejar a Carmen. Tenía que arreglarlo todo. Tenía que pagar por mi error. Caminé hacia la casa de mi madre.
Sabía que estaría decepcionada de mí. Sabía que estaría enojada conmigo. Pero ya no podía seguir viviendo en esta pesadilla. Tenía que contárselo todo. Tenía que pedir perdón. Cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada en la cocina. Se veía muy cansada. Su rostro estaba pálido. Me senté frente a ella y no pude decir nada. Solo la miraba. Isabel, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Dónde está Carmen? Su voz era baja. No pude contener las lágrimas y le conté todo. Le conté cómo me había enamorado de Diego. Le conté cómo había traicionado a Carmen. Le conté cómo Carmen se había ido. Le conté cómo había intentado arreglarlo todo. Mi madre me escuchaba, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo me miraba. Sentí que estaba decepcionada de mí, que no podía perdonarme. Pero también sentí que me amaba. Isabel, has causado tantos problemas. No terminó la frase, simplemente se levantó y se acercó a mí. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Y sentí que me había perdonado. Nos quedamos así por un rato, y luego fui a mi habitación. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía que no estaba sola. Sabía que tenía a mi madre. Sabía que tenía que arreglarlo todo. Tenía que encontrar a Carmen. Tenía que hablar con ella. La busqué por todos lados, pero no la encontraba. Llamé a sus amigos, a sus familiares, pero nadie sabía dónde estaba. Sentí que nunca la encontraría. Sentí que la había perdido para siempre. Unos días después, Diego me llamó. Me dijo que había visto a Carmen. Me dijo que había ido al hospital. No sabía qué hacer. Tenía miedo de ir. Tenía miedo de mirarla a los ojos. Tenía miedo de que no me perdonara. Pero no podía no ir. Tenía que estar a su lado. Fui al hospital y la encontré. Estaba sentada en la cama, su rostro estaba pálido, pero se veía muy feliz. Sostenía a un pequeño recién nacido en sus brazos. No pude contener las lágrimas. Me acerqué a ella y no sabía qué decir. Isabel, viniste. Su voz era baja, pero no había dolor ni ira en ella, solo amor. No pude decir nada, solo la abracé. Lloré y le dije que lo sentía. Le dije que la amaba y que nunca quise causarle dolor. Ella me abrazó y me dijo que me perdonaba. Me dijo que me amaba y que no quería perderme. Y entendí lo que tenía que hacer para arreglarlo todo. En ese momento, mientras la sostenía en mis brazos, sentí que estaba en casa. Sentí que había encontrado mi camino. Sabía que tenía que ayudarla, que tenía que estar a su lado. Y sabía que nunca volvería a cometer un error así. Le pregunté cómo llamaría al bebé, y ella sonrió. Le pondré Ed. Isabel dijo. Me quedé helada. ¿Cómo podía ponerle mi nombre, después de todo lo que había pasado? No dije nada, entendí que esta situación era complicada y no sabía qué hacer a continuación.